amigos, hoy voy a compartir con ustedes una receta de pan de mantequilla con naranja. Es una receta muy fácil de seguir. Los ingredientes que necesitamos para el pan de mantequilla y naranja son harina cernida, leche, mantequilla, azúcar, vainilla, huevos, polvo para hornear, bicarbonato, ralladura de naranja, jugo de naranja y sal. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la harina, la sal, el polvo para hornear y el bicarbonato juntos. Revolvemos bien para que se incorporen bien los ingredientes y lo dejamos por acá. Los otros ingredientes que vamos a revolver va a ser el jugo de naranja con la leche. Cuando combines el jugo de naranja con la leche vas a notar como que se separan un poquito y se hacen bolitas. No te preocupes, es normal. Y los vamos a dejar por acá. Ahorita los vamos a ocupar. Ahora vamos a empezar a batir la mantequilla con el azúcar. Voy a agregar la mantequilla. En la cajita de descripciones les voy a dejar todos los ingredientes exactos y las cantidades que estamos utilizando. Ahora le voy a agregar el azúcar. Lo vamos a batir por unos 3 a 4 minutos a velocidad alta. De ahí le voy a agregar la vainilla, los huevos uno por uno y la ralladura de naranja. Con una espátula voy a mover la mantequilla y el azúcar hacia el centro para que se mezclen mejor y voy a dejar que se bata esta mezcla por alrededor de unos 3 a 4 minutos y de ahí voy a empezar a agregar los huevos uno por uno. Le voy a agregar la vainilla. Y voy a incorporar los huevos uno por uno. Después de agregar el primer huevo, solo voy a esperar a que se incorpore y voy a empezar a agregar los demás. Voy a agregar la ralladura de naranja. Bajé la velocidad porque voy a empezar a incorporar la harina y lo voy a alternar con el jugo de naranja y la leche. Voy a tratar de poner la harina como en unas 2 o 3 partes. Terminé agregando la harina en 3 partes. Primero puse una parte de harina, luego le agregué leche con jugo de naranja, le agregué más harina, leche con jugo de naranja y terminé con harina. Nada más puse la harina en 3 partes y el jugo y la leche en 2. Solo vamos a esperar a que se incorpore la última parte de la harina para no sobrebatir la mezcla y le vamos a apagar. Tenemos la mezcla lista. Ahora lo que voy a hacer es la voy a poner en este molde. Ya lo tengo engrasado y enharinado. Voy a poner la mezcla y lo vamos a poner en el horno como por 1 hora y 20 minutos. Después de la hora lo voy a checar con un palillo para ver si ya está o si le falta un poco más. Huele súper rico. La mezcla de la naranja con vainilla hace perfecta combinación. Ahora nada más voy a distribuir bien la mezcla.
El horno ya lo tengo precalentado a 325 grados Fahrenheit. Y como mencioné, lo voy a dejar ahí como por 1 hora o 1 hora y 20 minutos, dependiendo del tiempo que necesite. Después de la hora lo voy a checar. Y ya de ahí le voy a calcular si necesita más tiempo. Y ahora lo ponemos en el horno. En lo que esperamos a que se hornee el pan, vamos a preparar una miel con azúcar y jugo de naranja. Lo vamos a poner a fuego medio y solo vamos a esperar a que se disuelva el azúcar y lo vamos a dejar que se enfríe. Esta miel la vamos a utilizar para cuando saquemos el pan y ya te muestro cómo la vamos a utilizar. Después de 1 hora nuestro pan está listo. Lo dejé en el horno por 60 minutos, lo chequé y ya estaba listo, ya no necesito más tiempo. Lo acabo de sacar hace como unos 2 minutos. Esta es la miel que preparé con el jugo de naranja y el azúcar. Ahorita que está calientito el pan le voy a hacer unas cuantas perforaciones para ponerle la miel. Se le pueden hacer también con un tenedor, pero como está muy caliente, prefiero hacerlos con el palillo para que así no se aplaste el pan. Nada más le voy a hacer unas cuantas todo alrededor y le voy a poner la miel. El pan está súper suavecito, así que no creo que haya algún problema en que absorba la miel. Ok, así lo voy a dejar. Y ahora le voy a poner la miel con la cuchara. Yo creo que esta miel va a ser suficiente. No quiero que el pan esté muy mojado. El propósito de la miel es nada más para darle un saborcito más a naranja, porque el pan no es nada seco como es de mantequilla. El pan va a ser bien suavecito y no necesita que le pongamos demasiada miel. Así que lo voy a dejar así. Y voy a dejar que se enfríe por mínimo unas 2 o 3 horas. Lo voy a sacar del molde y voy a preparar un glaseado que le vamos a poner encima. Pero esto lo vamos a hacer ya que lo saquemos del molde. Amigos, ya ha pasado suficiente tiempo y nuestro pan ya está frío. Así es como quedó después de que le pusimos la miel. Ahora nada más con este palillo voy a tratar así como que de mover. No sé si pueden ver, pero como que se ve que el pan está despegado. Nada más lo voy a mover un poquito con el palillo hacia los lados para que lo podamos sacar sin ningún problema. Lo voy a despegar también acá. De esta parte de acá lo voy a mover así poquito. Parece que está bien despegado. Voy a tratar de sacarlo a ver si sale sin ningún problema. Y si no, voy a tratar otra vez de despegarlo del molde con el palillo. Se despegó sin ningún problema. Así es como quedó. Ahora lo que vamos a hacer es preparar el glaseado que vamos a ponerle en la parte de arriba. Y para eso necesitamos azúcar glass, jugo de naranja y ralladura también de naranja. Y vamos a mezclar esto súper bien. El glaseado ya está listo. Ahora se lo voy a poner. Nada más se lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Y no le voy a poner mucho, nada más así. Poquito. Como que se absorbe rápido porque el pan quedó súper esponjadito. También se le puede poner nada más azúcar glass si no quieres hacer el glaseado que hice acá con jugo de naranja. Nada más se le puede poner un poquito de azúcar glass. Así sola. Y también queda súper bien. Pero yo quería que tuviera el sabor así fuerte a naranja. Entonces por eso este glaseado como que queda un poquito mejor. Nada más así lo voy a dejar, ya no le voy a poner más. Me sobró aquí todavía un poco, pero ya no le voy a poner más. Ahora lo voy a cortar para mostrarte cómo quedó por dentro. Y así es como quedó. Quedó bien esponjosito y no tiene mucha miel de la que le pusimos. Como te dije, este pan no necesita bastante miel, nada más es como para darle ese sabor más fuerte a naranja, porque así solito este pan es suavecito.
Nada más asegúrate de que estés al pendiente y que no se sobrecosa, porque si lo dejas mucho tiempo en el horno se seca. Nada más hay que estar al pendiente del horno. En cuanto veamos que el pan ya se coció, hay que sacarlo del horno y dejarlo enfriar, porque si lo dejamos en el horno por mucho tiempo, el pan se seca. Hay algunas personas que le gusta el pan un poquito así como que doradito, tostadito, pero el pan por dentro queda seco. Pero ya es opción y decisión de cada quien. Espero que te animes a hacer la receta de este pan de mantequilla con naranja. Muchísimas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.